Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Rodrigo Collaguazo, asambleísta nacional por la Revolución Ciudadana. El 16 de marzo del presente año, en la Asamblea Nacional se examinó la propuesta de reforma constitucional para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre otros temas. No alcanzó el apoyo de las 2/3 partes del Pleno de la Asamblea, se necesitaban 91 legisladores para aprobarla. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el contexto político en el que se desenvolvió precisamente este tema en la Asamblea Nacional para finalmente terminar negándolo? El tema es importante. No ha estado en la agenda de prioridades de los empresarios mediáticos, pero nosotros sí queremos hacernos eco de un tema trascendental. Rodrigo, muchas gracias su gentileza. Bienvenido a nuestro programa. Bueno, ¿cómo estás, mi estimado Wilman, y a toda la ciudadanía que nos escucha y nos mira a través del programa El Testimonial, que es un esfuerzo tuyo, ¿no? Y que eso hay que valorarlo como tal. Siempre pues involucrado pues en lo que son los medios y la comunicación alternativa y sobre todo que la verdad siempre esté por sobre todo. A tu orden siempre, Rodrigo. Ahora, hay un contexto histórico en el que como movimiento indígena, como movimiento campesino y como movimientos sociales, ¿no es cierto? Nosotros siempre hemos propuesto que desde el Estado como tal debe promover la participación social. ¿Para qué? Para que pueda ser como una especie de fiscalizador desde la sociedad, así como también una especie de contraloría social frente a todos los actos públicos que haga sea el ejecutivo, el legislativo, cualquiera de las 5 funciones del Estado. De acuerdo. Este es lo esencial. Y esto nació, yo lo digo porque lo viví, lo hicimos, desde lo local. Recuerdo que cuando ganamos en Guamote una alcaldía indígena, lo que dijimos es, conformemos lo que es el Parlamento indígena, en el que, por un lado, se planificaba qué obras habría que priorizar, segundo, en dónde se invertiría más, en qué obras de carácter estratégico se invertiría y participación en el control de la inversión de esos recursos. Rodrigo, entonces, pero realmente esos eran los grandes objetivos que en cierta medida, en su primera etapa, el Consejo de Participación sí los cumplió. El punto es que luego llegan en el periodo morenista, por llamarle así a la presente administración gubernamental, y se desvirtúan esos objetivos del Consejo. ¿Por qué? Esta primera parte del histórico, este sustento histórico que tenemos y que justamente dio a luz lo que es el Consejo de Participación Ciudadana y luego se convirtió en una función como parte esencial de la función de transparencia y control social. Creo que este es lo fundamental y el aporte que hemos hecho nosotros. Ahora, no solamente en este último momento, ustedes recordarán que en el periodo anterior incluso hubo familiares de asambleístas que estuvieron de consejeros, lo cual obviamente hacía ver a la ciudadanía que prácticamente debía ser familiar o amigo de alguien para estar en esa institución. Entonces ya los cuestionamientos vinieron desde antes con respecto a esto. Y ahora, con el Consejo de Participación Ciudadana, que ya en los últimos 4 años, y sobre todo con Julio César Trujillo, a quien yo siempre he respetado, seguiré respetando, no he concordado para nada en su papel ya en el Consejo de Participación Ciudadana, pero lo que en el fondo estaban queriendo es esto, Wilma. Primero, desde la misma asamblea dijeron que querían quitarle la función, la atribución de seleccionar y designar autoridades de control. Sí, señor. Entonces dijeron, nosotros no queremos que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana, sino que esa atribución de elección de autoridades, de designación de autoridades, lo haga la Asamblea Nacional. Y yo desde ese primer momento planteé de que no estaba de acuerdo, porque trasladar esa función de elegir contralor, elegir a varias autoridades, igual en la Asamblea iba a ser una carnicería
y por lo tanto sin participación ciudadana, sino solamente a nivel político. Pero Rodrigo, Entonces, perdóname un paréntesis. Precisamente en la administración del Consejo del señor Julio César Trujillo, se desvirtuó, insisto, los objetivos del Consejo, porque si bien es cierto, querían restarle, reducirle funciones, operatividad, etcétera, al Consejo, paralelamente había una contradicción porque terminaron eligiendo autoridades de control a la usanza, al estilo, al objetivo de quienes administraban el Consejo de Participación. Explíqueme esta partecita, Rodrigo. a ver, al Consejo de Participación Ciudadana, quienes se formó un consejo transitorio, ¿qué es lo que se le asignó? Miren, corrijan lo que tengan que corregir, Claro, mejoren lo que hay que mejorar más, sí, correcto, señor. a eso se De les mandó, acuerdo. en palabras simples. ¿Qué es lo que fueron a hacer? Primero, a decir que ese Consejo de Participación Transitorio era casi una asamblea constituyente y que podían destituir a cualquier autoridad, incluso a la misma Asamblea Nacional. En ese momento la misma Asamblea Nacional se quedó callado, no dijeron nada. Por lo tanto, parte de esa desinstitucionalización también pasó a ser la misma Asamblea Nacional. No, esa es la primera cosa. Lo segundo, ya tenemos los resultados. Todas las autoridades a las que ellos mismos eligieron, Consejo Electoral, avalizaron, fueron mutis por el foro con lo que pasó el actual Contralor, que no es Contralor, porque no ha mostrado su nombramiento, ¿no? Y así podemos mencionar a las demás autoridades. Por lo tanto, no cumplieron su papel. Claro. Y lo que hicieron es prácticamente mover fichas, ¿para qué? Para continuar con la persecución y sobre todo terminar con la Constitución. Entonces, ese es el objetivo fundamental. Claro, Rodrigo. Entonces, avancemos. Resulta que uno de sus vocales, uno de sus miembros del Consejo de Participación Ciudadana, se dedica constitucional y legalmente a recoger firmas para eliminar un Consejo de Participación del cual antes se valieron, se nutrieron, lo utilizaron. No se entiende. Y luego llega el proyecto de reformas a la Asamblea para negarlo, como en efecto en la introducción de este diálogo hicimos mención. Yo a veces no sé cómo mismo entender a la clase política de derecha. ¿Por qué? Porque dijeron, a ver, este Consejo de Participación Transitorio, hemos cumplido el papel, miren que hemos hecho las cuestiones transparentes, miren que hemos hecho con eficiencia, con eficacia, etcétera, etcétera, y les pusieron flores. Hasta casi que se crearon un héroe, pues, con respecto a Julio César Trujillo. Respeto, pero a ese nivel tampoco. Sí, señor. Sí, señor. Dijeron todo eso, o sea, que el Consejo de Participación Ciudadana valía, era valioso y por lo tanto podía cumplir un papel fundamental en la sociedad ecuatoriana. Hasta cuando me servía. Cuando ya lo usé, ya hay que cambiarlo, hay que eliminarlo. Y ahí yo también siempre dije, es decir, a ellos que le mandamos hacer, si el niño está desasiado, lo que hay que hacer es en la tina, con agüita limpia, calientita, bañar. Sí, sí. Y luego usted bota el agua sucia, ¿no es cierto? Eso es lo que le mandamos a hacer, para que el niño esté limpio. Sí. Pero finalmente lo que hicieron es prácticamente, luego dicen, no, pues ya como ya lo utilizamos, botemos el agua con todo y tina y con todo igual. Eso es lo que dijeron. Sí. Entonces, lo cual, obviamente, no se entiende. Después dicen, no, es que ese consejo ha sido ineficiente, no ha servido para nada, y por lo tanto, pues, eliminemos el Consejo de Participación Ciudadana por quienes lo utilizaron. Entonces, la Asamblea Nacional, Rodrigo, actuó en plena coherencia, negando el proyecto de reformas. Mire, yo lo que digo, se ha actuado de manera institucional. ¿Por qué razón? Y cuando hablo de institucional, estamos planteando de que se está respetando la Constitución, que es la norma jerárquica a la cual todos nos regimos. Y en la Constitución dice que, o sea, antes había Contraloría, antes existía siempre la Contraloría, ¿no? Y los otros estamentos que son parte de la función de transparencia y control social. Y no existía el Consejo de Participación Ciudadana. Por lo tanto, cuando ya se crea en la Constitución de Montecristi el Consejo de Participación Ciudadana, justamente ese le da forma y es el corazón de la función. Y por lo tanto se estaba reestructurando, ¿no?, una de las funciones del Estado y por lo tanto eso no es constitucional. Y segundo,
como digo, o sea, si hay que corregir, hay que corregir. ¿Que ha habido errores? Sí, ha habido errores. O sea, yo no puedo estar socapando ni tratando de decir, no, no, no pasó, lo que pasa es que eran mis amigos. Porque yo tengo que decir, las dos consejeras, esposas de los legisladores que ustedes conocen, muy bien su participación. O sea, yo trabajé con ellas muy bien. Yo en ese sentido no puedo decir nada. Pero, como dicen, la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino parecerlo. Entonces, ya, no estoy hablando con respecto a las dos consejeras, estoy hablando que ya como gobierno, como instituciones deberíamos haber dicho, no, ahí hay un montón de compañeros que podrían haber estado ahí. Ok. Entonces, me parece que actuamos de manera institucional, respetando la Constitución y en el fondo diciendo, miren, queremos que se mantenga la Constitución que creamos en Montecristi con altísima participación ciudadana. Ahora, Rodrigo, si bien es cierto, esta propuesta de reformas también incluía la posibilidad de darle mayor autonomía a la Fiscalía General y finalmente desembocar en una consulta popular para su aprobación. Aquello no ha ocurrido. Pero sí ocurrió un hecho trascendental que también ha pasado desapercibido. Y le pregunto a Rodrigo por ser un activo militante de la Revolución Ciudadana. Permitió a la hora de la votación unir a los legisladores de la Revolución Ciudadana con los de Alianza País. Ese ya es un buen síntoma frente a la campaña presidencialista que vivimos. Digo yo, buen síntoma para ustedes alrededor de la candidatura presidencial del señor Andrés Arauz. ¿Se une la Revolución Ciudadana y la Alianza País finalmente? Wilman, yo soy un militante de los movimientos sociales de pueblos y nacionalidades, la ciudadanía, Perfecto. que está expresada en la coordinadora de movimientos sociales. Nos conocemos de hace bastante, esa es mi militancia. Que hemos realizado una alianza con el Movimiento País en base a la para tener la nueva constitución, porque desde 1990 siempre planteamos nosotros impulsar una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, en ese marco, logramos empatar, digamos, ya con el movimiento Alianza País. Luego usted conoce las rupturas que se dieron, ¿no? Nosotros hemos dicho, nosotros estamos por el proyecto. Yo continúo siendo parte del movimiento País, pero del ala izquierda. Afortunadamente, el que estaba encabezando, el de derecha, ya le expulsaron, porque antes de que le expulsen dijo, bueno, presentó mi renuncia, estuvo bien que la dirección del Movimiento País no le acepte la renuncia y le expulsen al señor. Lenín Y Moreno. habrá Lenín por ahí Moreno, habrá alguno que otro. del habla, ¿Vale? de Lenín Moreno. Ah, sí, sí, porque ya es señor de presidente del movimiento y gobernando con Richard Martínez, con Mauricio Pozo, con toda la gente de Lazo, que es que eso es lo peor. O sea, con quien ha estado gobernando es con Lazo. Demasiado tarde que le expulsaron. Yo les he manifestado demasiado tarde. Mi posición desde hace bastante tiempo era de expulsarle, pero no hicieron caso. Ya, o sea, ahora, dependerá de los tiempos. expulsarle del partido o expulsarle del país o evitar que se vaya. Mire, no, ya hay que expulsarle del partido y hay que mantenerle aquí en el Ecuador. Ajá. Y en ese sentido vemos importante la solicitud del defensor del pueblo, que de paso toda mi solidaridad por las amenazas que está recibiendo, toda la solidaridad. Y justamente estamos analizando mi equipo en realizar un cambio del orden del día para presentar nuestro apoyo total, para que sepa él que no estaba, no, ni siquiera por la Asamblea, sino por el pueblo ecuatoriano, que le está apoyando. Entonces, por eso yo coincido con lo que dice el defensor del pueblo, en el sentido de que Lenín Moreno no debe salir del país. Y eso planteé también hace unos días. Y decía, cuidado que se va a escapar Lenín Moreno de aquí del país. Y Fiscalía, actúe, haga la formulación de casos de manera ágil. Porque si no se nos escapa, ya se nos están yendo todos. Advertí, Wilman, advertí, cuando hicimos con respecto a María Paula Romo, que nadie creía que íbamos nosotros a destituirle. Y todos decían que Rodrigo no ha de conseguir el objetivo. Decía que no se trata del objetivo mío, se trata del objetivo del país como tal. Se fue la María Paula Romo, que era la que ejercía el poder, como el iceberg, porque en realidad quienes están gobernando en el país son los Egas, banqueros Lazos, y que ahora quieren dar la continuidad con Guillermo Lazo. Ahora, ¿cómo se va a impedir la salida del señor Lenín Moreno, si es objetivo precisamente de los movimientos sociales,
de la Revolución Ciudadana, inclusive de la propia Alianza País, de los movimientos políticos que están alrededor de esa tesis de izquierda. A ver, la segunda que yo quería un poquito para terminar lo anterior. Por favor, Es Rodrigo. cuando ya también hicimos el juicio político a en este caso, al ministro de Salud. O sea, yo mismo encabecé aquello y dije, cuidado que se van a escapar ese señor. Y la fiscalía no actuó, hasta ahora está investigando, pero el señor ya está en Estados Unidos. Pues. Ok, se han ido dos entonces. Y el tercero que planteamos es con respecto a este juicio que justamente, digamos, al inicio, ¿no?, de un proceso de denuncia con respecto a Fabricio Villamar, que obtuvo un carnet de manera irregular, importó un carro y le hicieron los descuentos respectivos porque era, entre comillas, discapacitado. Ya, ni a la misma asamblea, la comisión llegó a hacer el descargo de aquello. Entonces, todo esto es lo que estamos haciendo y se va, y prácticamente solamente la puntita del iceberg. Reitero la pregunta, ¿cómo lo van a hacer desde la asamblea para que el señor Lenín Moreno no se vaya? ¿O el camino escogido por el señor defensor del pueblo puede ser la alternativa para impedir su salida, como es objetivo de ustedes? Bueno, a ver, vamos en lo político. En lo político casi no nos queda tiempo. O sea, porque lo que deberíamos de iniciar es un juicio político. Además, un año antes ya no se puede hacer un juicio político. Por lo tanto, lo que nos queda a nosotros es, desde la Asamblea Nacional, realizar todas las exhortos, las resoluciones que vayan en el camino de rectificar y pedir, ¿no es cierto?, a las autoridades respectivas, como Fiscalía, que actúe. Pero me parece que lo contundente y lo fundamental está en la actuación que está haciendo la Fiscalía. Y la fiscal, ahí queremos ver, pues, porque la fiscal, de lo que me han dicho, pues, será cierto, es que los gringos han dicho, tópales a todos menos a Lenín Moreno, y permítele salir a Moreno tranquilamente para que esto quede en impunidad. Quiero ver si eso es cierto, porque si se escapa Lenín Moreno por una no actuación de la Fiscalía, ella también es cómplice. Entonces, demuestra al país, usted, señora fiscal, que no es cómplice de todas las atrocidades y corrupción que ha hecho el presidente de la República con sus ministros aquí al país, y que esto ya no aguanta más, el país no aguanta más. Rodrigo, ¿y qué razón fundamental hay para que el señor Lenín Moreno abandone, se escape, huya del país? ¿En cuánto se compraron las vacunas? No nos quieren decir cuál es el valor de las vacunas. Ah, que no es contrato, que es un convenio. A ver, la Asamblea Nacional, fue un convenio, la Asamblea Nacional debe conocer, debe aprobar o improbar los convenios. Nosotros no hemos conocido. Por lo tanto, ahí hay corrupción de alta gama. Segundo, ¿a quiénes se vacunaron? Ya está saliendo a cuentagotas que también había planteado. ¿A quiénes se vacunó? Y decíamos que pásenos el plan, y nosotros denunciábamos cada momento que no existe plan. Y ahora el señor Moreno, ¿qué dice? O sea, es un acto criminal lo que él acaba de decir. O sea, no tiene nombre. Siendo él el presidente, dice, lo que pasa es que yo veía los medios de comunicación y en los medios de comunicación decían que había plan y resulta que no ha habido plan y recién el domingo acabamos. ¿Qué es eso? Es un acto criminal, porque la gente que pudo haber salvado de pronto está ahorita entubada en una cama, o de pronto otros están, ¿no es cierto?, contagiados, o otros habrán fallecido. Es un acto criminal, señor Moreno, que él mismo lo ha dicho, ¿no es cierto?, al decir que él no conocía el plan. Por lo tanto, miren, ¿qué tenemos? O sea, yo puse una figura cuando él dijo que los asambleístas solamente están desde las pantallas. Afortunadamente yo no soy de eso, siempre estoy en el territorio. Y le dije que, a diferencia de él, que está acostadote en una cama, comiendo arroz con huevo, ¿no? Nosotros estamos en territorio. Y esto se comprueba de que sí, ha estado acostadote, comiendo arroz con huevo y viendo las noticias para saber qué están haciendo sus ministros. Y resulta que lo que salen en los medios es mentira, no había plan, y por lo tanto todo esto constituye un acto criminal pues, contra los ecuatorianos. Y para complemento dice que ese plan de vacunación ha estado solo en la mente del exministro Juan Carlos Ceballos.
y que él no lo ha advertido, no se ha dado cuenta. Lo cierto es que hay una crisis sanitaria sumamente grave en el país, sobre lo cual precisamente hay que luchar, hay que trabajar, hay que sumar esfuerzos. Ya en este gobierno prácticamente no, pero hacia el próximo, ¿qué expectativas tiene? No solo de estos temas, sino de otros, Rodrigo. La organización que usted representa y otros movimientos sociales, ¿en qué medida se unen alrededor de la candidatura del señor Andrés Arauz? A ver, nosotros nos unimos a a la defensa de la democracia como tal, en general, primero. Segundo, a profundizar, ¿no es cierto?, la política pública que emana de la Constitución. Por lo tanto, ¿no es cierto?, a defender los derechos colectivos del bien común de suma causa. Esto es lo que nos une siempre, ¿no? Y que en este sentido hay que ver cuál de los dos candidatos está en esta perspectiva. Por lo que ya estamos viendo, ¿no es cierto?, digamos, que es lo mismo, ¿no? Lenin Moreno, que es Guillermo Lasso, ellos están viendo solamente por el interés individual y corporativo, ¿no?, para beneficiar a la banca chunquera. Ya, eso es lo que están haciendo. Están planteando ellos la privatización de la seguridad social. El binomio Lasso-Moreno está planteando, están de acuerdo en la desestructuración del Sistema Nacional de Salud. Están planteando, ¿no es cierto?, también de que prácticamente el Ecuador debe estar bajo los pies de los banqueros. De ahí que quieren enviar nuevamente a la Asamblea Nacional el proyecto donde están queriendo privatizar el Banco Central. Entonces, en eso están de acuerdo. Nosotros no estamos de acuerdo en aquello. Sin embargo, valioso que ya tengamos dos candidatos, el pueblo puede definir por cualquiera de los dos. Entonces, nosotros, la primera cosa que estamos en proceso de discusión, la coordinadora de movimientos sociales, la primera es que nosotros no vamos a ir con Guillermo Lasso ni Moreno, que ellos obviamente deben ser expulsados de los ecuatorianos para que venga otro gobierno. Y la segunda, que estamos en proceso de discusión, esto ya lo vamos a definir hasta el día sábado, es la una, que es una corriente bastante amplia, que es apoyar a Andrés Arauz, y hay otra corriente minoritaria, pequeña, pero es una corriente con la cual estamos dialogando, que es ir al voto nulo. Y hay unos pocos, digamos, organizaciones que dicen, dejemos en libertad. Entonces, primero, nada que ver con el banquero, creo que ese es un buen mensaje. Okay. Y hay estas otras tres opciones. El día sábado ya tendremos una definición y estaremos dando a conocer en la gran cumbre política que vamos a hacer los movimientos sociales el lunes 29 de marzo. Y además de esto estamos diciendo, aquí tenemos que sumar, porque tenemos que hacer fuerza, un solo puño, ¿no? ¿Para qué? Para enfrentar a los banqueros, a los mercaderes que han exterminado con el país, que está representado en el binomio Lasso-Moreno. Porque si alguien me dice quién es el candidato a vicepresidente o dónde está el que formalmente está puesto ahí inscrito en el Consejo Nacional Electoral, nadie sabe. Creo que estaba escondido, le han metido en algún cajón para que no siga haciendo cualquier cosa. Y en su reemplazo ahora está Lenin Moreno. Entonces, nosotros decimos, miren, hay que sumar, hay que multiplicar, y por lo tanto es importante que hagamos una gran coalición política y social para el cambio aquí en el país. Ahora, ¿no? ¿por qué apoyar? Vaya de la izquierda hasta el centro. ¿Por Vamos qué en apoyar? eso, Rodrigo, ¿cuál es la razón trascendental para apoyar a Andrés Arauz en el marco de esa mayoría que existe en los grupos de movimientos sociales que usted coordina? ¿Por qué razón habría que apoyarle a Arauz? También hay consensos, ¿no? ¿Por qué deberíamos apoyar a un candidato? O sea, uno, para que se fortalezca la seguridad social y el seguro social campesino. Ok. Y por lo tanto, no privatización de aquello. O sea, el rescate del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Se plantea aquello. Y por lo tanto, dentro de esto, obviamente el 6% del presupuesto que se debe garantizar para salud. Y también la estabilidad laboral de los trabajadores y profesionales de la salud, que ha sido negado por el binomio Lasso-Moreno. Y el otro, digamos, el asunto de la revolución agraria,
porque lo que queremos es que en este caso el sector campesino no solamente produzca de manera primaria, digamos, o sea, las papas, sino que esto se pueda dar valor agregado e incluso se puede entrar a la industrialización de la producción primaria que se hace en el campo. Y con esto, por lo tanto, también abrir mercados tanto a nivel nacional, garantizando la soberanía alimentaria y también la exportación hacia afuera. Ahí tenemos el ejemplo del cacao, que son pequeños productores los que prácticamente entran a este engranaje de proveer de cacao para lo nacional, pero también para lo internacional. El otro elemento que es fundamental, democraticemos las instituciones para que no sean elementos de persecución política. Y esto nos topa a todos. Es decir, lo que tiene que actuar la justicia, que actúe la justicia. Y lo que tenga que hacer la asamblea, que haga la asamblea, y lo que tenga que hacer el presidente. Pero que nada se convierta en instrumento de persecución, conforme lo ha hecho el binomio Lazo-Moreno. Rodrigo, ¿hace bien la organización indígena ecuatoriana en invocar el voto nulo? Mire, por lo general nosotros no comentamos, porque somos organización, no comentamos las resoluciones que hacen las otras organizaciones, las cuales podemos estar de acuerdo o no, pues las respetamos. Yo les recuerdo que en 1990, cuando hicimos el levantamiento indígena y estuvimos en la toma de la iglesia de Santo Domingo, estuve yo y usted también estaba de reportero, me acuerdo, y algunos de la radio que alguna vez trabajó. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Dijimos, 1992, ni una hacienda en el Ecuador, y queremos acciones y no elecciones, y después impulsamos la campaña del voto duro. Eso lo hicimos, ¿no? Y luego nos dimos cuenta que por más que impulsamos el voto nulo, simplemente no teníamos expresión política. Y en este sentido dijimos nosotros, vamos a conformar y conformamos lo que es las tres organizaciones, movimientos sociales, la Confederación del Seguro Campesino y la CONAIE, conformamos el instrumento político de Pachacuti, ¿no? En ese marco, ya ha transcurrido bastante tiempo, vemos importante, ya como movimientos sociales, de que anular el voto no favorece ni al uno ni al otro, ¿no? Primero, ya. Votar, llamar a que dejemos en libertad, estaríamos nosotros dejando, ¿no es cierto?, nuestra responsabilidad histórica. Aunque nosotros estamos conscientes de que no es que los votos, porque diga el dirigente, o porque diga la cúpula, o porque diga Rodrigo Collaguazo, la gente va a decir, bueno, yo voy a votar. Así es. Ahora, en el recorrido que yo he hecho en el país, y de las consultas que he hecho en el país, digamos, la inclinación de la votación, ¿no es cierto?, del movimiento indígena está decantando hacia la candidatura de Arauz. Eso se está mirando. Se ve también que en el sur de Quito también está viendo, ¿no es cierto?, una recuperación de los votos, digamos, distribuidos a otros candidatos hacia, digamos, este proceso del cambio que estaría en Arauz. Y lo mismo, ¿no es cierto?, en la costa, justamente estoy ahorita recorriendo acá en la costa, pues vemos que se mantiene o se va incrementando el apoyo a Andrés Arauz. Entonces, creo que ahí va viendo ya un mensaje de lo que están diciendo los ecuatorianos, no Rodrigo Collaguazo, sino de que podamos impulsar esa candidatura. En todo caso, como digo, pues todavía hasta el sábado definiremos la posición que lo vamos a dar a conocer el día lunes 29 en la cumbre política. Muy bien, la mejor de las suertes, Rodrigo, y naturalmente el país acudirá el 11 de abril a elegir al nuevo gobernante y ojalá que a partir de allí podamos empezar a superar los temas emergentes, como es esto de la crisis sanitaria, la falta de empleo, el escasísimo apoyo al sector agrícola, campesino del país, entre otros los desafíos que tendrá el nuevo presidente de la nación. Rodrigo, muchas gracias su bondad por haber participado en nuestro programa. Gracias, Wilma, y aquí a las órdenes siempre, ¿no? El señor Rodrigo Collaguazo, asambleísta nacional de la Revolución Ciudadana y también uno de los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Movimientos Sociales, que en las próximas horas, como lo ha dicho en esta entrevista, determinarán su posición político-electoral, presumiblemente alrededor o a favor del señor Andrés Arauz. Muchas gracias, Rodrigo, una vez más. Gracias, mi estimado Wilma. Hemos presentado el testimonial Transparencia de la Verdad.
De lunes a viernes desde las 18:30 horas.